Buen día, profesor. Procedo a realizar la exposición de la actividad de la semana 1 y 2 correspondiente a diseño de charlas. Mi nombre es Laura Mercedes Silva Vargas, con código estudiantil 2023-2230-088. Resolución 8321 de 1983, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de ruidos. Con el fin de prevenir y controlar las molestias, alteraciones y pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, esta resolución establece unos niveles sonoros máximos permisibles, los cuales podemos observar en la siguiente tabla. Pueden observar que dependiendo de la zona receptora y los periodos, sean diurnos o nocturnos, sienten unos niveles de presión sonora, de los cuales se miden por medio de decibeles. En esta tabla se presentan 4 tipos de zonas: zona 1 residencial, zona 2 comercial, zona 3 industrial y zona 4 de tranquilidad. Y dependiendo de los periodos, sea de día o sea ya en horas de la noche, establecen los niveles de presión. Hay que tener en cuenta que estas zonificaciones están definidas o determinadas por las autoridades competentes en cada localidad para cada caso. En el caso de nuestro municipio, estas zonas se rigen por medio del esquema de ordenamiento territorial y los usos del suelo que dentro de este se establezcan. Asimismo, se denomina la zona 4 de tranquilidad como aquella área que se encuentra previamente designada donde haya necesidad de una tranquilidad excepcional y que ésta no debe exceder un ruido superior a los 45 decibeles. Por otra parte, cuando el predio originador o fuente emisora de sonido pueda ser identificado y el ruido medido afecte a más de una zona, se aplicará el nivel de sonido de la zona receptora más restrictiva. Dentro de esta resolución también se pueden encontrar unas normas generales de emisión de ruido para fuentes emisoras a fin de que se mantenga la tranquilidad dentro de las comunidades. Podemos encontrar que los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas. Lo mismo que de emplear sistemas necesarios para el control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Por otra parte, ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos en el capítulo 2 de esta resolución. Es importante tener en cuenta también que los establecimientos locales y áreas de trabajo se ubicarán o construirán según lo establecido en el reglamento de zonificación de cada localidad y cumpliendo con niveles sonoros permisibles, como se indican en esta resolución, de tal forma que los ruidos que se produzcan no contaminen las zonas próximas. Solo en casos de emergencia podrán usarse fuentes fijas como sirenas, silbatos, campanas, amplificadores, timbres y otros elementos y dispositivos destinados a emitir señales de peligro debido al tiempo y la intensidad. Estos están estrictamente necesarios para esta advertencia, es decir, solo en casos de emergencia. También está prohibido la instalación y funcionamiento de circos, ferias, juegos y otras actividades que emitan sonidos capaces de perturbar a los habitantes de zonas próximas, especialmente si estamos en zonas donde encontremos guarderías, escuelas, hospitales, clínicas y en general establecimientos en los cuales existan personas bajo tratamiento o recuperación médica. Ahora bien, así como existen una serie de normas generales, también esta resolución plantea unas normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes emisoras. Encontramos las siguientes: ninguna persona accionará o permitirá hacer sonar bocinas y sirenas de cualquier vehículo de motor en las vías públicas o en predios originadores de sonido innecesariamente, excepto como una señal de peligro o en casos de emergencia.
Por otra parte, ninguna persona operará o permitirá la operación de radios, instrumentos musicales, amplificadores o cualquier artefacto similar a la producción o reproducción de sonido, de tal forma que se ocasione contaminación por ruido a través del límite de propiedad o en zonas de tranquilidad, en violación de los límites fijados en esta resolución. También ninguna persona anunciará la venta de productos por pregones mediante el uso de sistemas de amplificación en áreas residenciales o comerciales. Queda prohibido la venta por sistema de pregonar durante el periodo nocturno. Cabe aclarar que no se considera como contaminación por ruido el pregoneo de periódicos desde las 6 hasta las 9 de la noche. Ninguna persona tampoco ocasionará o permitirá el uso u operación de equipos para la construcción, reparación o trabajos de demolición, de tal forma que se incumplan las normas establecidas en esta resolución. Y tampoco permitirán que personas ocasionen o permitan la operación de vehículos de motor, motocicletas o cualquier otro similar en vías públicas y en cualquier momento, de tal forma que los niveles de presión de sonido emitidos por tales vehículos excedan los niveles máximos permisibles establecidos en la siguiente tabla que pueden observar en la presentación. Esta tabla corresponde a niveles máximos permisibles para vehículos en cuales, dependiendo del tamaño del vehículo y de su peso, tienen un nivel sonoro. Tenemos que para vehículos de menos de 2 toneladas, el nivel sonoro no debe sobrepasar los 83 decibeles, de 2 a 5 toneladas los 85 decibeles, más de 5 toneladas los 92 decibeles y para las motocicletas no debe superar los 86 decibeles. Cabe aclarar que ninguna persona operará o permitirá la operación de un vehículo de motor o motocicleta en la vía pública sin que esté equipado por un sistema, aparato o artefacto amortiguador de ruido que opere eficientemente. De igual forma, para la construcción y ubicación de estaciones, terminales de vehículos de servicio público, para el transporte de pasajeros y cargas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el respectivo plan de zonificación de la ciudad y se establecerán las medidas de control que eviten y reduzcan al mínimo la emisión de ruido molesto o peligroso para el personal de trabajadores y para la población en general. En el capítulo 5, referente a la protección y conservación de la audición por la emisión de ruido en los lugares de trabajo, se establece una tabla en la cual se manejan los valores permisibles para ruido continuo e intermitente dependiendo de la máxima duración de exposición. Está el nivel de presión sonora diaria que puede soportar un trabajador. Como pueden observar en la tabla, las horas varían: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hora o 15 minutos o menos. Hay que tener en cuenta que no se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o intermitente por encima de los 115 decibeles de presión sonora. Y que cuando la exposición diaria conste de 2 o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y duración, se considerará el efecto combinado de las distintas exposiciones en lugar del efecto individual. Asimismo, para medir los niveles de presión sonora que se establecen en esta resolución, se deberán usar equipos medidores de nivel sonoro que cumplan con las normas específicas establecidas para este tipo de medidores y efectuarse la lectura en respuesta lenta con filtro de ponderación A. Estos equipos son conocidos comercialmente como sonómetros. Es importante resaltar que los empleadores, propietarios o personas responsables de establecimientos, áreas o sitios en donde se realice cualquier tipo de trabajo productor de ruido están en la obligación de mantener niveles sonoros seguros para la salud y la audición de los trabajadores y deben adelantar un programa de conservación de la audición que cubra a todo el personal que por razón de su oficio se vea expuesto a niveles sonoros cercanos o superiores a los valores límites permisibles. Este programa de conservación de ruido deberá incluir el análisis ambiental de la exposición a ruido, los sistemas para controlar la exposición a ruido,
y las mediciones de la capacidad auditiva de las personas expuestas mediante pruebas audiométricas de ingreso o por empleo periódicas y de retiro. Además, deberá mantener en el establecimiento todo empleador un registro completo de los resultados de las menciones ambientales de ruido, de la exposición a ruido por ocupación y de las pruebas audiométricas por persona que sean accesibles a la autoridad sanitaria en cualquier momento que ésta lo solicite. Ahora bien, el control de la exposición a ruido se efectuará en su orden mediante reducción del ruido en el origen, la reducción del ruido en el medio de transmisión o cuando los sistemas de control adoptados no sean suficientes para la reducción del ruido, podrá suministrarse protección personal auditiva como complemento de los métodos primarios, pero no como sustitutos de estos. Cuando después de efectuado un control de ruido, los niveles de presión sonora excedan los valores permisibles, se deberá restringir el tiempo de exposición. Durante el resto de la jornada diaria de trabajo, el operario no podrá estar sometido a niveles sonoros por encima de los permisivos. Es importante resaltar que se empleará la audiometría de conducción aérea para evaluar la capacidad auditiva de los trabajadores y para esto se tendrán en cuenta los siguientes requisitos. Se deben practicar exámenes audiométricos a todo trabajador que ingrese o se traslade a un medio ruidoso. Los exámenes audiométricos deberán efectuarse en forma periódica, en especial si los trabajadores se encuentran expuestos regularmente al ruido en niveles que excedan los valores límites permisibles. El intervalo entre los exámenes dependerá de la exposición al ruido, pero no debe exceder de 2 años. El primer examen audiométrico subsiguiente a la audiometría de ingreso debe practicarse después de un intervalo corto, no más de 90 días de haber comenzado la exposición al ruido. Si no se observan pérdidas auditivas superiores a 15 decibeles en las frecuencias de prueba con relación a la audiometría de ingreso y después de la exposición inicial al ruido, podrán efectuarse las audiometrías cada 1 o 2 años dependiendo del grado de exposición. Si se observaron pérdidas auditivas superiores a 15 decibeles o superiores en las frecuencias de prueba, deberán adoptarse sistemas de control que eviten o reduzcan los niveles sonoros hasta valores seguros para la audición. Todo examen audiométrico debe practicarse al comienzo de la jornada de trabajo y por lo menos 16 horas después de la última exposición al ruido. Y las pruebas audiométricas deben efectuarse en cabinas especiales o en locales silenciosos con niveles sonoros de fondo que no influyan en los resultados. Por último y no menos importante, esta resolución establece que para la fabricación, importación, distribución y venta en el país de elementos para fines de protección personal auditiva es necesario un comprobante de eficiencia en términos de su ajuste, adaptabilidad y grado de reducción del ruido a las fuentes audibles, mediante certificación expedida por la División de Control de Accidentes y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. Por otra parte, todo estudio e investigación sobre el ruido que se adelante en los lugares de trabajo por entidades oficiales, por empresas privadas o personas particulares deberá tener en cuenta los niveles permisibles y la técnica de medición que se indica en esta resolución y los demás requisitos que señale el Ministerio de Salud. Por último, el Ministerio de Salud es quien podrá modificar, ampliar o reducir los valores de los niveles sonoros permitidos en los lugares de trabajo que se indican en esta resolución cuando lo juzgue necesario por alteraciones en la salud y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias.